Busque a la persona ahí y dígale: Señor, yo pido en este momento por mi hermano, mi hermana, Señor. Padre, solamente tú sabes la necesidad que tiene en este día, Señor. Tú sabes la carga, Señor, las luchas, la ansiedad, Señor, aún a lo mejor la tristeza, Señor, la desesperación. O, Señor, se siente a lo mejor, Señor, que no sabe ni siquiera qué es lo que está pasando en su vida. Pero, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú tocando su vida, Señor. Si está enfermo, Padre, yo pongo mi mano en este hermano, Señor, con fe, creyendo que tú eres un Dios que sana, que restaura, Señor, que bendice, que levanta, Señor. Padre, que prospera, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios que siempre, Señor, bendice a tu pueblo. Y, Padre, gracias. Y yo te pido en este momento que bendigas también a esta persona que está orando por mí, Señor. Padre, bendícela, Señor. Mira su necesidad, Señor. A lo mejor, Señor, yo no sé lo que está pasando, pero, Padre, tú lo sabes. Y te pido en el nombre de Jesús que, Señor, el Espíritu Santo venga, Señor, consuele su corazón y le haga, Señor, recordar que tú estás ahí a cada momento, que no importa lo que esté pasando en su vida, Él sigue siendo importante para ti, Señor. Ella sigue siendo importante para ti, Señor. Y, Padre, que en el nombre de Jesús podamos, Señor, mantener nuestra vista puesta en Él. Y, Padre, que podamos seguir adelante a pesar de las dificultades que hay, Señor, en el día a día de la vida, Señor. Te damos gracias, mi Dios, te bendecimos, porque sabemos, Señor, que el milagro que estamos anhelando, Señor, tú lo vas a hacer a tu manera, Señor, y en tu tiempo. Te damos gracias, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Fíjense que es impresionante, pero esta semana, reflexionando en la palabra, el Señor, vamos a seguir otra vez con el libro de Josué. Y yo les voy a animar que vayamos al libro capítulo 3 de Josué. Empezamos el domingo pasado. Estamos hablando cómo Josué, Dios lo lleva al frente del río Jordán, y cómo el Señor en su misericordia le lleva al pueblo a ese momento determinado, y Dios le manda al pueblo que entienda que es Dios el que va a hacer el milagro, y entender también que es Dios el que está guiando las cosas en ese momento. Y encontré una noticia que me interesó mucho, pasó hace mucho tiempo, pero en una noticia encontré que el lunes 24 de junio de 2019 pasó una situación bien difícil. Sabes que muchos de nosotros tuvimos que pasar la frontera entre México y Estados Unidos, y es horrible. O sea, yo en mi caso me tocó caminar solamente una cuadra dentro del desierto, porque las personas que nos traían pues tenían una ruta específica. Me acuerdo que nos subieron, bueno, yo les he contado esto, que llegamos siendo ilegales a México, llegamos a un pueblito donde realmente no había casi nada, habían unas casas nada más, y había como un río artificial que habían hecho una zanja que tenía agua así sucia, pero era el agua que usaban para regar los plantillos. Y me recuerdo que llegamos a una casa, nosotros veníamos de bajarnos del tren que le llaman La Bestia, que es donde se suben todos los inmigrantes. Y yo siempre recuerdo cómo el pueblo mexicano fue muy, o sea, nos bendijo realmente en el camino, porque a veces teníamos horas sin comer, a veces el día completo sin comer y tomar agua. Y la gente se paraba a la orilla de la línea férrea y nos tiraban las bolsas de agua y nosotros las agarrábamos, y qué rico se sentía esa agua después de horas de no comer ni de tomar. Entonces yo bendigo realmente al pueblo mexicano por eso realmente que hicieron, y ya siguen haciendo. Y le digo, no es gente rica, es gente que está ahí, que de lo poco que tienen, comparte, te tiran una tortilla con frijoles y dice, wow, qué rico se siente eso. Entonces me acuerdo que llegué a ese pueblito, y cuando nos bajamos, entramos en crisis porque uno de los muchachos que venía en el grupo, que ni lo conocíamos realmente, lo habíamos encontrado en el camino, que era de Honduras. Él era gordito, y cuando se trató de subir al tren, no pudo subirse, y entonces cayó de espaldas. Pero gracias a Dios él traía una mochila, y eso amortiguó el golpe. Pero como era una curva, no alcanzamos a ver si él se subió o no se subió al tren. Entonces, aunque no lo conocíamos, cuando llegamos al pueblo, todos nos bajamos, nos pusimos en grupo y dijimos, oye, vamos a regresarnos en el desierto caminando a buscarlo. No lo conocíamos. Y fue una alegría cuando allá en lo lejos vemos al final del tren que él venía caminando, todo triste. El último vagón del tren
venía un señor de que trabajaba en los trenes y él lo agarró y lo subió, no sé cómo le hizo, no sé, pero la cosa es que lo subió. Y todos abrazados como que éramos hermanos de sangre, porque el ver, conocer gente en esas situaciones es difícil. Pero me acuerdo que llegamos a una casa donde a pedir agua porque alguien se había ensuciado los zapatos con aceite de carro. Y cuando el señor de la casa nos escucha hablar, inmediatamente dice, ustedes son salvadoreños. Y claro, nos dio miedo porque estábamos ya en la frontera, estábamos a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos y ya nos íbamos a correr. Cuando él dice, no, tranquilos, no pasa nada, dice, yo soy mexicano, pero viví 5 años en El Salvador, por eso conozco el acento. Entonces, ahora explícame cómo uno va a encontrar a un mexicano que vivió en El Salvador en ese lugar. Y él nos ayudó, perdón, ¿quién fue eso? Ok, está bien. Y entonces, mire, impresionante, este señor nos consiguió quien nos pasara al otro lado. Y fue tremendo porque el carro nos llevó hasta el desierto. Nos bajó y dijo, caminen para allá. Y nos llevó, caminamos una cuadra en la noche. El carro se fue a pasar la garita de migración y volvió a recogernos ya por el lado americano. Una cuadra nada más caminamos. Pero, según la noticia, el 24 de junio del 2019, fue encontrado el cuerpo de un hombre de 25 años con su niña de 23 meses. Se pasaron el río. ¿Por qué llegaron a ese? ¿Por qué un hombre puede llegar a un punto de arriesgar a su bebé de 23 meses? Pasar, porque ahí está la foto, se ve la foto cuando él va pasando todavía viva, la niña y él, y se ve cuando está el cuerpo de él flotando en el río. La foto es impresionante porque él de alguna manera se había metido la niña dentro de su camisa. Iba nadando, me imagino, para que la niña no se le escapara. Y no pudo con la corriente porque el río se veía pasivo. No era un río así caudalento. Pero en algún momento no pudo. Él pensó que era un poco profundo y se ahogó. Y nadie lo pudo rescatar porque cada quien pasa por salvando su propio pellejo. Entonces dice que es duro, y en ese tiempo incluso pasó la experiencia de 5 niños de Guatemala que igual se murieron en el río ahogados. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una persona puede llegar al frente de un río y no pensar lo grave que es pasarse ese río y arriesgar a su propia hija por lograr un sueño, el famoso sueño americano? ¿Sabe cuánta gente ha muerto en la frontera por lograr ese sueño, y cuando llegan a Estados Unidos se dan cuenta que no existe tal sueño? Se dan cuenta que lo tratan realmente como un animal en esos países. Se dan cuenta que es mentira eso de que vas a tener tu buena casa, tu buen carro, todo es una ilusión, el sueño americano. Entonces, ¿cómo una persona puede llegar hasta el punto de arriesgar su vida simplemente por el sueño de llegar a tener una mejor vida, por tener una vida con tranquilidad? Porque a veces en otros países hay violencia, hay inseguridad y quieren buscar algo mucho mejor. Entonces uno entiende cuando Josué entonces se enfrenta a esta situación de estar al frente del río Jordán. Y claro, en este caso Josué, su sueño era pasar al otro lado, porque al otro lado estaba la tierra prometida que Dios le había dado. Pero en este caso no fue Josué que decidió pasar por el río, fue Dios que lo lleva hasta el frente del río. Y entonces el Señor le dice acá en capítulo 3 de Josué, versículo 6, dice que habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y es impresionante porque cuando Dios hace este milagro allí en el río Jordán, en la mente de Josué posiblemente estaba cómo Dios había hecho el milagro en el Mar Rojo. Y uno de los principios que Dios nos enseña a través del paso del río Jordán, hermano, es que los milagros de Dios no los podemos encajonar. Dios nunca hace milagros de la misma manera en la vida de una persona y en la vida de otra. Cada persona es diferente. El trato de Dios con nosotros es bien particular. Entonces tenemos que entender que no porque Dios sana a una persona me va a sanar a mí.
No significa que porque Dios obra de una manera en mi vida va a obrar de la misma manera en la otra persona. Cada persona es particular para Dios. Entonces Dios le manda a Josué que tiene que pasar el río Jordán. Y es interesante porque en este caso Dios le da una promesa a Josué que parece irrelevante en este momento. Porque recuérdense, en el capítulo 1 vimos cuando Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces ya una promesa que Josué sabía. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le dice a Josué esta misma promesa otra vez? En primer lugar, hermano, porque Dios sabe que para nosotros tenemos una mente muy olvidadiza, se nos olvidan las cosas. Dios quiere darle a Josué una evidencia de lo que es la fidelidad de él en todo momento. Dios le dice: mira, así como estuvo con Moisés en el pasado y tú fuiste testigo de lo que pasó, así voy a estar contigo. ¿Por qué? Porque, hermano, Josué estaba llenando los zapatos de un líder. Moisés había sido un hombre grande. Imagínense, un hombre que había hablado cara a cara con Dios. Un hombre que había estado en el monte a solas con Dios. Entonces, cuando Josué llega al liderazgo, para Josué realmente es difícil no compararse con Moisés. Y a veces nosotros nos pasa exactamente lo mismo, nos comparamos con otras personas, decimos: ¿por qué Dios bendice a fulano? Y a mí no me bendice de la misma manera. Entonces Dios sabe que nosotros no tenemos que compararnos con nadie, así que no tratemos de que Dios nos dé algo que le dio a otra persona. El trato de Dios con nosotros siempre es individual. Así es que Dios le da evidencia a Josué de que Dios siempre es un fiel para con todas las personas. Así es que Dios no quiere que Josué se compare con Moisés. Recuérdese, el trato de Dios con nosotros es personal. Es personal. Dios conoce tu necesidad de una manera que nadie más la conoce. Te va a pasar situaciones en las cuales tú vas a ver que Dios sana a alguien y no te sana a ti. Yo he visto gente orando por otros y viendo cómo Dios sana a esas personas, pero al que oró no lo sana. Y no hay una explicación para eso, no hay un texto bíblico que te pueda dar una respuesta a eso. Es simplemente la soberanía de Dios. Ahora, Dios le dice también a Josué esta promesa otra vez, porque Dios usa el principio de la repetición. Dios sabe, Dios nos conoce, que muchas veces nos olvidamos de sus promesas. Fíjense que es interesante. Según un estudio que se hizo, aquello en que nosotros pensamos más, en algún momento nuestra mente se convence que es real. Por ejemplo, un hombre decía que no se había dado cuenta de cuántas mujeres embarazadas había en la calle, hasta que la mujer de él salió embarazada. Y eso de ver a su esposa embarazada en la casa, dice, cuando salía como que se pusieron de acuerdo, por todos lados me parecían mujeres embarazadas. Entonces un psicólogo hizo un estudio que dice que nuestro cerebro es selectivo, que si tú piensas en algo todo el tiempo, por alguna razón empiezas a ver eso. Yo hice el experimento, me puse a decir, bueno, los judíos siempre usan un tipo de carro particular, el Toyota Sienna. Es la minivan típica de los judíos. Digo, voy a probarlo si es cierto. Y empecé a pensar, Toyota Sienna, Toyota Sienna. Y cuando paso por aquí, por Hampstead, impresionante. En la calle, puro Toyota Sienna. Yo digo, no, esto no puede ser, esto debe ser raro. Me voy por otra calle y Toyota Sienna. Yo digo, a lo mejor siempre estuvieron ahí las Toyota Sienna, pero ¿sabe qué? No les ponía atención. Entonces, ¿por qué ellos usan el principio de repetición? Porque Dios quiere que nos enfoquemos en la fidelidad de Él. Porque Dios sabe que nos es fácil desviarnos de poner la vista en Él y poner la vista en el problema. Por eso a veces vemos las cosas imposibles, vemos las cosas como jamás se pueden hacer. Dice Proverbios 23:7, dice, porque cual es su corazón, su pensamiento en su corazón, tal es. El hombre según piensa, así es. Una persona que piensa que es un fracasado, cuando va a una entrevista de trabajo, esa persona ya perdió el trabajo porque él se convence de que no lo van a aceptar. Entonces, ¿qué es lo que hace? No va. Porque dice, ¿para qué voy si ni me van a dar el trabajo? Yo les decía que hace algún tiempo estaba trabajando en el hospital Maisonneuve Rosemont y me impresionó que escuché a una señora latina hablar francés. Enfermera, porque andaba con su uniforme, estaba hablando con otra enfermera. Y cuando yo pasé me hice, de chismoso, me hice como que estaba haciendo algo para escucharla hablar.
y hablaba en español realmente. Ella estaba hablando en español y después de todo, de que se fue la enfermera quebecoa, tuve la curiosidad de decirle, oiga, ¿y usted cómo llegó a ser enfermera si usted, su francés es particular? Me dice, porque a mí nunca me ha dado miedo lanzarme. Yo dije, voy a ser enfermera y voy a ser enfermera. Me dice, y me convencí que lo podía hacer y lo logró. Pero a veces Dios pone cosas en nuestra mente, pero nos autoconvencemos de que no es posible y no se logra. No porque Dios no pueda, es porque yo creo que Dios no puede. Entonces, ¿por qué Dios le repite a Josué una y otra vez la misma promesa? Porque Dios está usando el principio de repetición para que entendamos que para Dios no hay nada imposible. Jeremías 29, versículo 11. Jeremías 29, 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. O sea, Dios me da lo que yo acepto de Él. Cuando Dios me dice, te voy a bendecir, yo digo, pues mejor será que Dios me va a bendecir. Y empiezo a dudar, la bendición no llega, porque yo no le creo. O sea, dudo de la bendición de Dios. Versículo 12, entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo les oiré y me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo nuestro corazón. Así que nosotros tendríamos que tener esta forma de pensar y de ver las cosas por dos razones. Número uno, porque se nos olvida quiénes somos en Cristo. A muchos cristianos se nos olvida cuál es nuestra posición en Cristo. Ahora, si usted y yo analizamos qué somos o quién somos nosotros en Cristo. A ver, dígame una cosa que somos en Cristo. Más que vencedores, ¿qué más? Ahora, si yo salgo con esa idea todos los días, cuando me levanto, yo soy más que vencedor de Cristo, ¿cómo cree que me va a ir al día? Bueno, pero si me levanto, y otra vez lunes. ¿Tú sabes lo que dicen de lunes? Que el lunes ni las gallinas ponen. Entonces, claro, si voy con esa cara de aburrimiento, mire, y es impresionante, porque cuando uno va manejando en la carretera, uno ve gente con una cara de tristeza. Yo digo, Señor, eso parece que las personas van a la silla eléctrica, con una cara de aburrimiento, como que la vida realmente fuera amargada. ¿Usted ha escuchado gente que dice, este clima, mejor estuviera en mi país en la playa? ¿Y qué está haciendo aquí entonces? O sea, nos quejamos. Hermano, dele gracias a Dios que pudo llegar. ¿Sabe cuánta gente, por ejemplo los mexicanos, sabe cuánta gente no le permitieron subirse al avión en la Ciudad de México? Porque ahora migración está en la Ciudad de México, evitando que la gente suba al avión. ¿Sabe cuántos colombianos no han podido llegar? ¿Sabe cuántos venezolanos están varados en México? Y en todos los países que están en Latinoamérica, pues no pueden llegar hasta acá. O sea, dele gracias. Empieza a ver las cosas. Cuando usted ve el frío, diga, no, el frío a mí, yo me río del frío. Mire, cuando salga, ni frío le va a dar. Claro, tampoco salga en chancla y en short. Pero aprendamos a disfrutar, hermano. ¿Por qué Dios le dice a Josué, mira, yo voy a estar contigo? Porque a Josué se le iba a olvidar a cada momento de su ministerio de la presencia de Dios. Porque a todos nos pasa. Nosotros sabemos de que Dios está ahí cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas van mal, qué fácil es que se nos olviden la presencia de Dios. Todos decimos, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando me dicen que tengo una enfermedad y no hay cura, las cosas cambian. Ayer escuchaba el testimonio de un pastor y me impresionó. Porque cuando pasa él con la esposa, él era militar. Y entonces dice que él fue a una misión a Afganistán. Y dice que antes de irse a la misión, le dio a su esposa una foto de la mano izquierda. O sea, la puso en la fotocopiadora y le tomó una fotocopia, se la dio, le digo, mira, te la doy de recuerdo. Y ella le dijo, no me dejes ese tipo de cosas, porque eso no me gusta, como que hay algo malo acá. Y él le dijo, mira, nosotros somos hijos de Dios y no va a pasar nada malo. Resulta que estando en esa misión, él de pronto escuchó una explosión. Pero él pensó que la explosión había sido en otro lado. Y de pronto se da cuenta que sus compañeros empiezan a rodearlo. Y le dicen, tranquilo, ¿cómo se llama tu esposa? Y él le dice el nombre de la esposa. ¿Cómo se llaman tus hijos? Y le dice el nombre de los hijos. Dice, tranquilo, que pronto vas a estar con tu esposa y con tus hijos. Tranquilo, no pasa nada. Y se desmayó. Cuando él se despierta en el hospital en Estados Unidos,
la esposa ya está ahí en el cuarto y le dice, mi amor, perdiste las dos piernas y perdiste tu mano izquierda. Pero tú te paraste en una mina y has perdido tus piernas prácticamente completas. O sea, le quedó prácticamente aquí casi pues un pedacito así de la pierna. Y él dando testimonio dice, bueno, a través de estos años Dios me ha enseñado que Dios es tan hermoso, que es ahora que yo vengo a entender el amor de Dios. Porque es ahora que me doy cuenta que para Dios, a pesar de que la gente pueda decir que yo soy un ser incompleto porque no tengo piernas, y que soy medio hombre porque, oye, estoy casado, ¿y cómo voy a funcionar como hombre? Dice, Dios nunca me ha quitado la confianza de que Él es real. Y Dios nos ha dado un matrimonio feliz a pesar de todo lo que hemos pasado. Dice, y ahora estoy en el ministerio. Ese es Dios. Entonces tenemos que entender, hermanos, que Dios es un Dios real. Josué estaba allá frente del río y Dios quería darle la seguridad que todas las cosas estaban bien. Mira lo que dice Romanos 8:32, lo que dijo Elizabeth. Romanos 8:32. Dice, si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todo lo demás? Claro que sí, hermano. Lo más valioso que Dios tenía en el cielo era Jesús. Ahora, si Dios nos dio a Jesús, ¿qué más nos puede dejar de dar? Versículo 35. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ella no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. En Cristo somos más que vencedores. Pero tengo que creérmelo. Ahora, yo no sé cuál será para usted su manera de pensar cuando se levanta en el día, pero uno de los problemas es no solamente se nos olvida quiénes somos en Cristo, sino que se nos olvida que usted y yo, aparte de tener la salvación de Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no pensamos como Cristo piensa? Porque el problema es que no pasamos tiempo con Él. Entonces no hemos aprendido a conocerlo. Vea lo que dice la palabra en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16, en la Reina Valera dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, dígale a los hermanos que están en la parcela, dígale, oye, tú tienes la mente de Cristo, dígaselo. Tú tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de Cristo. Dígale a su esposa, oye, mi amor, tú tienes la mente de Cristo. Ahora dígalo para usted mismo, yo tengo la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué no pensamos como Él? Esa es la pregunta, porque la Biblia dice que la tenemos, la mente de Cristo. Ahora, ¿cómo pensaba Jesús? Jesús pensaba que todas las cosas obran para bien. Jesús pensaba que Dios tiene control absoluto de todo lo que pasa en mi vida. Jesús pensaba que Dios sigue trabajando todos los días. Jesús pensaba que Dios es perfecto. Jesús pensaba que Dios es mi Padre que provee todas mis necesidades. Esa es la manera de pensar de Dios. El problema es que usted y yo como cristianos hemos dejado convencer por la manera de pensar del mundo. Hermano, el mundo es derrotista. El mundo es derrotista. Yo le aseguro, mire, a lo mejor va a ser una comparación fea, pero si nosotros en nuestros países latinoamericanos tuviésemos las oportunidades que tiene la gente de este país, fuéramos potencia. Pero en nuestros países es muy difícil ir a la universidad. En nuestros países es muy difícil. Allá cuando usted pierde el trabajo, ¿qué pasa? Pues no come. Allá no come. A veces usted perdió el trabajo, tiene que rebuscarse. Porque nadie le va a ir a decir, no hay bancos de comida como acá. ¿Se da cuenta? Entonces nuestra gente se levanta a pesar de todos los obstáculos, se levanta a trabajar y sigue adelante. Entonces a veces el tener la abundancia nos hace olvidar la dependencia de Dios. Entonces tenemos que entender que hay una manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice Romanos 12, 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que tener una manera diferente de ver las cosas. Los cristianos, dice la palabra, que estamos en el hueco de la mano del Padre y que nadie nos puede arrebatar de ahí. Ahora, ¿qué hay problemas? Claro que sí, hermano, todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas. Pero tenemos que entender que nosotros tenemos a alguien que es todopoderoso a la par de nosotros, que es el Señor Jesús. Tenemos que entender esa verdad. Y tenemos que aprender a pensar como la palabra dice que pensemos. Ahora, en el versículo 9 de Josué 3, el Señor le dice a Josué, y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. Dios va delante, en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, una de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas de Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo pasado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Unas lecciones que Dios le enseña a Josué en este momento, otra vez. El milagro que Dios va a hacer en tu vida va a ser en los términos de Dios. Josué había visto cómo Dios hizo el milagro en el Mar Rojo. Josué había visto cómo Dios simplemente le dio la orden a Moisés, decirle, oye, levanta la vara. Y cuando Moisés levanta la vara, el mar se abre y el pueblo pasó en seco. Pero ahora no. Ahora el milagro se va a dar hasta que el pueblo, los sacerdotes, se mojen los pies. Es decir, tienen que ver el río que está corriendo fuerte, y hasta que entren en el río se va a partir en dos. Entonces Dios le quiere enseñar a Josué varias lecciones importantes, y también para nosotros. En primer lugar, recuérdese, Dios no le da a Josué la libertad de hacer las cosas como él quiere. Quien dirige las cosas es Dios, no Josué. Hermano, quien dirigimos la iglesia no somos los pastores ni los líderes. Quien dirige la iglesia es Dios. Por eso la iglesia debe de aprender, siempre, cualquier situación difícil, buscar primeramente a Dios. Los demás somos instrumentos. Pero quien sigue haciendo milagros en la iglesia es Dios, no nosotros. Nosotros somos seres limitados. Entonces, en este caso, el arca va marchando delante del pueblo. Y recuérdense, muchas veces Dios no hace milagro a nuestra manera. Ahora, ¿qué pasa? Como en este caso el río Jordán, cuando usted y yo oramos y el río no se abre como nosotros pensamos que se abra, sino que Dios hace un milagro totalmente diferente. Recuérdese, usted y yo podemos tener problemas. Yo no sé cuál será su río en este día. Puede ser que para usted su río sea una relación tóxica, una relación difícil. Y usted a lo mejor está orando diciendo, Señor, ayúdame en esta situación, Señor, quita esta relación dañina. Señor, ayúdame a que esto se quite. Y tú oras y oras y oras y no pasa nada. Sigues orando, insistiendo, y te das cuenta que no pasa absolutamente nada. Y entonces te dices, ¿por qué Dios no obra? ¿Por qué Dios no hace un milagro? Lo que pasa es que tú estás viendo el río Jordán como si fuera el Mar Rojo. Dios va a hacer el milagro a su manera. Y hermano, hay momentos en que Dios no va a hacer un milagro en tu vida. No importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no importa cuánto le pidas, Dios no va a hacer un milagro.
Dios pudo haber evitado que el pueblo pasara, que se mojara los pies, sí, Dios lo pudo haber hecho. Pero Dios no lo hizo porque Dios quería enseñar al pueblo que quien decide cómo hacer el milagro siempre es Dios. En este caso, ¿qué es lo que Dios le enseña al pueblo? Que hay momentos en los cuales Dios no va a eliminar el río, Dios te va a ayudar a cruzar el río. Muchas veces Dios no te va a quitar la enfermedad. Muchas veces lo que Dios va a hacer es ayudarte a pasar por la enfermedad. Muchas veces vas a orar para que Dios te diga, Señor, ayúdame en este problema familiar. Dios no te va a quitar el problema familiar, te va a ayudar cómo pasar a través de ese problema familiar. Vean lo que dice Isaías 43. Isaías 43. Porque otra vez posiblemente te sientes frustrado y dices, yo, pero ¿por qué tú no quitas esta situación? ¿Por qué no me quitas esta enfermedad? ¿Por qué no arreglas esta situación económica? Bueno, muchas veces Dios no lo va a hacer. Lo que Dios va a hacer es simplemente ayudarme a pasar. Su milagro va a ser ayudarme a pasar a través de la situación que estoy enfrentando en ese momento. Isaías 43, versículo 2. Cuando Dios dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Qué significa esta frase acá? Lo que Dios le está diciendo al pueblo es, un día vas a pasar por las aguas. Cuando pases por el fuego, es decir, un día vas a pasar por el fuego. ¿Y qué le dice el Señor? Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, Dios promete estar conmigo en ese momento de transición, en ese momento de atravesar el problema. Puede ser que Dios lo que quiere es enseñarme, porque una de las preguntas típicas en los cristianos es, ¿por qué me pasa a mí esto? La pregunta correcta no es esa. La pregunta correcta para Dios es, ¿para qué Dios está permitiendo que yo pase esto? Porque ¿sabe qué, hermano? Dios sabe que la única manera en la que a veces usted y yo aprendemos es a través del dolor. El mismo Jesús, dice la palabra en el libro de Hebreos, que Él a través de lo que sufrió, aprendió la obediencia. Porque es fácil decirle a Dios que soy obediente cuando todo está bien. Pero qué difícil ser obediente cuando todo va mal. Qué difícil es creer en Dios que es proveedor y que es bueno cuando la cuenta del banco está en cero. Qué difícil es creer que Dios sana cuando ninguna medicina me ayuda. Qué difícil es creer que Dios es un Dios misericordioso y bondadoso cuando estoy en una crisis de ansiedad, de estrés, cuando me siento solo, cuando siento que nada funciona en mi vida. Es difícil. Pero dice, cuando pases, o sea, cuando estés en esos problemas, yo voy a estar ahí. O sea, tu milagro en ese momento no es el cambio de situación. Tu milagro es la presencia de Dios en tu vida. ¿Se da cuenta? Entonces, Dios obra en cada persona diferente. Yo le aseguro, usted a lo mejor dirá que estoy divagando, pero yo le aseguro que cuando oramos unos por otros, hay gente que Dios sanó. Pero le aseguro que ese que fue sanado posiblemente le va a dar vergüenza decir que Dios lo sanó. Porque va a decir, ay no, pero yo si digo van a decir que estoy inventando, que es un invento. No, hermano, Dios obra todavía en este tiempo. Y Dios obra a través de quien Él quiere. No importa quién sea, la persona Dios usa, recuérdese, hasta un burro. El problema es que a veces los líderes pensamos que el burro más importante es el que va subido en él. ¿Cuántos han escuchado la canción del burro? Hay una canción del burro. La canción dice que había un burro que era popular en su raza, que tenía una limusina y hasta un celular. Y un día dice que lo iba paseando, dice, por el camino, y todos tiraban sus mantos a frente del burro, y el burro decía, wow, cómo la gente me ve, he de ser tan elegante que todos me tiran sus vestidos para que yo pase por él. Entonces y él está dando una conferencia diciendo, miren, yo soy tan importante, de verdad, porque miren cómo los humanos tiran sus abrigos delante de mí. Entonces la canción dice que había un pollito que se va metiendo en medio de la multitud de burros, y cuando llega le grita, ¿qué burro eres? Porque no era a ti a quien aclamaban, sino a Cristo el Mesías que te cabalgaba. Entonces a veces usted y yo pensamos que Dios tiene que hacer las cosas como yo pienso, porque yo soy el importante. No, hermano. Josué va a tener que aprender a la brava.
de quien está en control de las cosas es Dios, no Josué. Más adelante usted va a ver a Josué diciéndole a Dios que quiere morirse. Porque estamos a veces arriba y a veces abajo. Dios sigue estando siempre arriba. Y Josué tuvo que aprender a la brava de que Dios hace milagros como Él quiere. En Juan 14, véanlo conmigo por favor, Juan 14, versículo 23. Juan 14, versículo 23. Yo sé que a veces como creyentes pensamos que, bueno, eso de que Dios está conmigo, sí, oye bonito, pero quiero leerle la promesa de Dios para nosotros. Juan 14, versículo 23. Desde el versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con él. Es la promesa. Ahora imagínense, usted tiene al Hijo acá y al Padre acá, pero eso no es todo, porque dice el versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ahora imagínense, aquí está el Hijo, aquí está el Padre, y acá adentro está el Espíritu. O sea, estamos protegidos. El problema es que a veces en la crisis vemos tan grande el problema que no nos damos cuenta de Dios tan grande que tenemos. Porque Dios le está diciendo a Josué que no va a abrir el mar, el río Jordán como él pensaba, sino como él quiere, porque Dios quiere que Josué entienda que las cosas siempre se hacen a la manera de Dios. De hecho, a veces el milagro que Dios quiere hacer en tu vida implica que vas a tener que morir. Hay gente que se tiene que morir para que Dios haga un milagro a través de esa muerte. Y no nos gusta. Porque si yo le dijera a usted, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí nos gustaría que Dios en este momento nos matara para que todos los demás nos diéramos cuenta que Dios siempre habla en serio? ¿Quién sería voluntario? Fíjense que de pronto Dios se aparece aquí, aparece un ángel acá y dice, hermano, miren muchachos, dice el Señor que si uno de ustedes ahorita, para que vean que Dios habla en serio, uno va a matar a uno de ustedes, pero Dios no quiere ser arbitrario, Dios quiere ser realmente democrático. Entonces quiere que en la iglesia escojan a uno que a ese Dios va a matar automáticamente, de una manera así, que no es común. Va a lo mejor a abrir el piso para que se lo trague, pero tiene que ser voluntario. Ahora, ¿quién de ustedes estaría dispuesto a servir de ejemplo? Yo ofrezco a mi esposa. En Hechos capítulo 6, vea por favor. Hechos capítulo 6. Porque sabes que Dios no te va a pedir la opinión si quieres o no quieres. La verdad que Dios usa el sistema democrático. Dios va a decir, este es. Y no importa que sea el mejor portado, que sea el más espiritual. O sea, no importa, Dios va a usar a quien Él quiere para su honra y su gloria, para a veces alcanzar a aquel que uno piensa que no se merece la misericordia de Dios. Pero aquí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al versículo 7 dice que Esteban era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 8 dice que estaba lleno de gracia y de poder, que hacía muchos, pero muchos milagros. Versículo 10 dice que estaba lleno de sabiduría. Mire, realmente Esteban conocía la palabra. El versículo 54 al versículo 60 dice que a Esteban lo apedrearon. Y yo le pregunto a usted, ¿cómo era más útil Esteban para Dios? ¿Vivo o muerto? Usted verá que vivo, pero realmente para Dios Esteban era más útil muerto. Y la muerte fue terrible porque lo apedrearon. Pero ¿sabe qué es lo que es interesante de Dios? Que dice que en ese momento había ahí un joven. Ahí estaba Pablo, que en ese momento era Saulo. Y Dios tuvo que sacrificar a Esteban para llamar la atención de Pablo. Muchas veces tu dolor va a ser usado por Dios para que otros vean la grandeza de Dios.
¿Sabe cuánta gente nosotros hemos ministrado cuando han perdido un bebé? Porque nosotros estuvimos ahí, sabemos lo que se siente cuando uno pierde un bebé. Sabemos lo que se siente, el dolor que siente uno como padre cuando no puedes hacer nada para que ese bebé viva. Entendemos eso, pero tuvimos que pasar por esa experiencia para poder entender a aquel que está pasando por la misma experiencia que nosotros. O sea, Dios usó a Esteban. En este caso, el milagro fue la muerte de Esteban. Ahora, ¿cuántos quieren un milagro así? No sé, el tipo de milagro no nos gusta. Pero ¿sabe qué? Si Esteban no hubiera muerto, posiblemente Pablo no hubiera sido levantado. Pero es así. Dios obra de una manera que muchas veces no entendemos. Ahora otra vez, ¿cuál es el río que usted está enfrentando? Puede ser que en esa situación crítica que usted pasa, una relación sentimental, matrimonial, con los hijos, cualquier cosa, hermano, un tipo de relación en la que está sufriendo, usted dice, Señor, ayúdame a arreglar esta situación. Y Dios una y otra vez te lleva a la palabra y tú dices, no, Señor, no creo que eso sea realmente la respuesta a mi oración. Y Dios insiste, insiste, insiste y te lleva un día a escuchar esta palabra que dice en Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres, porque a veces lo que Dios quiere, el milagro de Dios en esa situación que estás pasando de crisis familiar, es que perdones. Es que haya perdón. Es que haya personas que sean tocadas por el amor de Dios a través del perdón que tú das o que pides. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, o perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará sus ofensas. Yo a veces pido a Dios que quite una situación y Dios dice, oye, perdona. Hermano, Dios no va a hacer aquello que yo tenga que hacer. Dios no va a hacer aquello que esté en mi capacidad de hacer. Dios le dijo a Josué, el río Jordán se va a abrir, pero tienes que mojarte en los pies. La situación se va a calmar en tu familia, pero tienes que pedir perdón o tienes que perdonar. O sea, muchas veces tenemos que hacer la parte que a nosotros nos corresponde cuando enfrentamos una enfermedad. Otra vez, a veces Dios no me va a sanar. Y entendamos una cosa, hermano, cuando Dios no me sana no es que yo esté en pecado. Y que simplemente es la voluntad de Dios no sanarme. ¿Por qué, hermano? Cuando lleguemos al cielo, usted se lo pregunta. Pero el trato de Dios con cada uno es personal. Cuando Pablo oró ahí en 2 Corintios capítulo 12, dice en el versículo 7, 2 Corintios 12, 7, dice Pablo, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. ¿Cuál era el propósito de Dios en la vida de Pablo? Que no se le subiera el orgullo. ¿Sabe cuándo uno busca a Dios? Cuando está en problemas. ¿Sabe cuándo uno busca la sanidad de Dios? Cuando está enfermo. Cuando el médico te dijo que no pueden hacer nada. ¿Sabe cuándo uno busca la prosperidad en Dios? Cuando todo lo que has intentado ha fracasado. Versículo 9 dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Porque en el versículo 8 Él dijo, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Y Dios no quiso. Porque para Dios Pablo le era más útil enfermo que sano. Muchas veces usted y yo como cristianos le vamos a ser más útiles a Dios pobres que ricos. Y a veces Dios nos va a dar lo que estamos pidiendo. Porque Dios sabe hasta dónde nos va a llevar esa situación si nos la da. Entonces tenemos que aprender a entender lo que Dios nos dice. Ahora, una de las cosas que a veces sucede en la mente nuestra como cristianos, cuando oramos a Dios y vemos que las cosas no cambian, a veces viene esa voz a nuestra mente diciendo lo que pasa, que eres tan malo, eres tan sinvergüenza, tienes tanto pecado en tu vida que Dios jamás va a hacer un milagro en tu vida. Y decía, Señor, ¿cuál sería tu palabra para alguien que a lo mejor está luchando con eso? Y mira, a mí me impresionó, pero digo, realmente Dios es impresionante. Vean lo que dice Isaías. Isaías capítulo 57, hermano, Dios nos conoce en detalle. Todo lo que hacemos, Dios lo conoce. Usted y yo, en este momento, aquí en la iglesia,
nos vemos guapos y la gente dice, wow, mire hermano, ¿cómo canta? Hermano, Dios conoce tu vida. Dios sabe con el tipo de pecado que andamos cargando hoy en este día. Ahí no nos sorprende absolutamente nada, pero mire lo que dice Isaías 57, versículo 18. Dice, he visto sus caminos. O sea, yo conozco en detalle tu vida, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Versículo 19, produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Hermano, Dios no te sana, Dios no te da un milagro porque te lo merezcas. No porque seas buen portado, no porque leas la Biblia todos los días, no porque ores todos los días, porque ayunes o hagas vigilia. No, hermano, Dios sana porque Él quiere sanar. Y hay gente que pasa orando mucho tiempo y Dios no lo sana porque no es la voluntad de Dios sanarlo. Y hay gente que no se lo merece según nuestro punto de vista y Dios lo sana. Y uno dice, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Pero es que, hermano, con Dios no se trata de entenderlo, se trata de obedecerlo. Trata de entender que para Dios Él es soberano y Él es sabio, Él sabe mejor las cosas que nosotros mismos. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el río que usted está enfrentando en este día? Hay un milagro, pero quien decide cómo hacer ese milagro es Dios. Hermano, Dios nos ha dado la mente de Cristo. Cada uno de los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos la mente de Cristo. Dejemos que esa mente controle nuestra manera de ver las cosas y no nuestra manera de pensar del mundo. Aprendamos a entender que Dios quiere lo mejor. Dios nos va a respetar las decisiones que tomamos. Pero Dios se agrada cuando usted y yo venimos delante de Él y le decimos, Señor, mira, a mí me gustaría hacer esto, pero Señor, ¿qué piensas tú? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu voluntad realmente para esta situación? ¿Cuál es realmente lo que tú quieres que yo haga? Y yo le aseguro, le garantizo, que ese milagro va a llegar a su vida. Pero otra vez, va a llegar de la forma que Dios quiera. Porque quien te conoce mejor es Dios. Por eso hoy en este día, me gustaría pedirle a usted, mire, cierre sus ojos ahí donde está. Yo me gustaría pedirle a usted que en ese lugar donde está, usted le dijera, Señor, en este momento, Señor, yo clamo a ti y, Señor, pido por un milagro, Señor. Tú sabes mi situación particular que estoy enfrentando en este momento. Y, Señor, yo puedo a lo mejor tener en mi mente una respuesta, una solución a ese problema. Pero, Padre, yo sé que yo no veo más allá de mis narices. Yo sé que yo no puedo ver el futuro, pero tú sí, Señor. Puede ser que estoy orando por mis hijos, para que vuelvan, Señor, al redil, vuelvan, Señor, a una comunión contigo. Señor, y me desespero cuando veo que no pasa nada. Ayúdame a entender, Padre, que tú los amas más que yo, de lo que yo los amo. Ayúdame a entender, Señor, que tú, Señor, estás guardando su vida a pesar de las cosas que están pasando. Y que tú, Señor, vas a obrar en su vida más allá de lo que yo pueda entender, Señor. Padre, pongo en tus manos mi matrimonio, Señor. Y Padre, ayúdame a entender que el más interesado en que mi matrimonio, Señor, funcione eres tú, Señor. Padre, pongo en tus manos, Señor, mi necesidad de un trabajo. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, el que me lleve, me guíe hacia el trabajo que tú sabes que necesito, Señor, que no va a obstaculizar mi comunión contigo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú obrando en aquel que esté enfermo, Señor. Que aquel que esté enfermo pueda entender, Señor, que tú sigues siendo un Dios que sana, que restaura, que bendice, pero que lo hace a tu manera, Señor. Siempre lo haces a tu manera. Ayúdanos a entender que en este lugar está el Espíritu de Dios y que Él está abrazando a cada mujer, cada hombre, Señor. Dile al Señor que se mueva en tu vida.